Muchísimas gracias por invitarnos a ser partícipes de estos espacios, porque creemos que también es importante seguir construyendo entre todas y todos, sobre todo para ir poniendo sobre la mesa las diferentes necesidades tanto de las personas mayores como de en este caso, de las mujeres migradas que estamos aquí para, pues eso, para trabajar y a la vez, pero que ese trabajo esté basado en unas condiciones justas y dignas. Yo me he centrado mucho en el título que habéis puesto en las personas que habéis preparado estas formaciones, sobre todo en la radiografía de los cuidados en nuestro territorio. O sea, acabamos de ver un vídeo, más o menos, que ahí ese vídeo es reivindicativo, nos dice quiénes somos, primero quiénes hemos sido, de dónde venimos, quiénes somos y qué hacemos ahora mismo aquí, ¿no? Empiezo diciendo que en este momento viven en España 9 millones de personas mayores de 65 años y tenemos una tasa de crecimiento demográfico muy baja. La edad media de la población residente en España en el año 2018 es de 43,14 años, 41,82 años para los varones y 44,41 años para las mujeres. Amenazada la sociedad española de un envejecimiento irreversible de la población. La llegada de inmigrantes desde los años 1990 ha frenado este proceso. La edad media de la población extranjera residente en España es de 35,76 años en el 2016, frente a 43,69 años de media de los nacionales. Las personas viven más años y se ha prolongado su expectativa de vida, necesitando cuidados que proporcionan una buena calidad de vida. Por otro lado, el modelo de familia ha cambiado. El apoyo familiar y comunitario se ha fragmentado. Las políticas públicas son muy débiles y se han demostrado fallidas en muchos casos. De hecho, los recursos públicos se quedan cortos. Como decía Isabel Ochoa, con frecuencia son difíciles de conseguir y los tiempos de espera son muy prolongados. Esta situación hará que en un futuro próximo se incremente enormemente la necesidad de proporcionar cuidados directos como son la atención personalizada o indirectos como son el apoyo en las tareas del hogar a un porcentaje muy significativo de la sociedad. Teniendo en cuenta que esos cuidados actualmente son proporcionados mayoritariamente por mujeres migrantes, queremos poner en valor el trabajo del colectivo de trabajadoras que contribuyen al sostenimiento de la vida de nuestros mayores en situación de dependencia. Para poder realizar una planificación que satisfaga las necesidades sociales a corto y medio plazo, debemos comenzar por llevar a cabo una reflexión que nos permita conocer en profundidad cuál es la situación actual, respondiendo a las siguientes cuestiones. ¿Quiénes cuidan a nuestros mayores? Nos acaba de decir Isabel Ochoa que un 94% son trabajadoras internas y nos dice que, que en Euskal Herria hay 27.855 mujeres. Ella dice que son mujeres migradas y con nacionalidad española, que vienen a ser pues mujeres migradas en total, ¿no? Aunque tengas nacionalidad española, sigues cubriendo ese mismo trabajo con esas mismas condiciones y con escasos derechos. También tendríamos que preguntarnos cómo desempeñan su trabajo. También lo hemos escuchado en la exposición anterior. La mayoría de ellas están sin formación y están sometidas a hacer unos cuidados que
que según la ley de dependencia, para dar la prestación, tiene que tener esa trabajadora una cualificación. Y una tercera pregunta, nos decimos, ¿en qué condiciones trabajan? También lo acaba de decir la compañera y nosotros decimos, en condiciones de explotación. La pandemia de la COVID-19 ha afectado con mucha dureza a las trabajadoras del sector de los cuidados a dependientes, además de la desprotección social que muchas de ellas sufren. No se ha tenido en cuenta en la planificación sanitaria el cuidado y protección de estas trabajadoras. Sin embargo, la COVID-19 las ha considerado como trabajadoras esenciales, lo que ha contribuido a dar visibilidad al colectivo. Creemos que es el momento de generar conciencia social y política para darle valor y justo reconocimiento a este trabajo. La sociedad entera está llamada a buscar y crear soluciones a esta situación. La identificación del problema debe llevarnos a buscar soluciones, lo mismo que para la pandemia buscamos una cura. Nosotras, el colectivo integrado de Macume Migratu, hemos puesto sobre la mesa desde el año pasado una propuesta social y política encaminada a proporcionar una entidad propia al trabajo de los cuidados a dependientes, diferenciándolos y desvinculándolos del trabajo de empleo de hogar. Como fruto de nuestra reflexión, creemos necesario reconocer y visibilizar quiénes son esas mujeres cuidadoras, que son mayoritariamente las mujeres migradas en situación administrativa irregular, que son personas que están padeciendo algunas de las consecuencias más duras de esta pandemia. 2, que los municipios e instituciones inviertan en la formación sociosanitaria, imprescindible para que este trabajo de cuidados en los domicilios realizado por mujeres migradas en situación administrativa regular e irregular sea profesionalizado. 3, llevar a cabo una campaña de sensibilización social relacionada con este colectivo para que la sociedad vasca no contribuya a la invisibilización de estas trabajadoras. Ayudar a plantear las medidas que estamos dispuestas a llevar a cabo para cambiar la situación. 4, como asociación Emakume Migratu, nos comprometemos a trabajar conjuntamente con las instituciones para contribuir a crear conciencia social y política en la situación y buscar soluciones que permitan que estos cuidados sean reconocidos legalmente y valorados equitativamente. Recordemos todas y todos que en la época previa a la pandemia, al coronavirus, los cuidados y atención a personas en situación de dependencias eran importantes, ahora son esenciales. Para terminar mi intervención, permitirme hacer un llamamiento a todas las mujeres migradas y racializadas de Guecho, de Euskal Herria y de todo el Estado español, a organizarse y a buscar alianzas para luchar juntas en defensa de todos nuestros derechos, ya que solo desde nuestras resistencias y protesta continua visualizamos nuestros cuerpos y tenemos voz y palabra propia, y decir alto y claro que nadie nos podrá callar. Eskerrik asko por vuestra atención.